El doctor Justo González nació en La Habana, Cuba, el 9 de agosto de 1930. 37, perdón. Con razón, dije yo, 87 años, se ve muy bien el hermano. Digo, de todos modos se ve bien, ¿verdad? Bueno, su madre, Luisa García Costa, fue profesora de literatura española y autora de libros sobre gramática y ortografía. Su padre, Justo González, fue el fundador de la organización Alfalit, especializada en labores alfabetizadoras y en la edición de los libros cristianos para apoyarla. De ellos ha heredado sus brillantes dotes de escritor. Casada con la hermana Catherine González, es profesora emérita de Historia de la Iglesia del Columbian Theological Seminary. Estudió en el Seminario Unido en Cuba y recibió su maestría en Yale y después también su posgrado de doctorado. Ha sido la persona más joven en obtener el doctorado en Teología Histórica en dicha institución y fue profesor del Seminario Evangélico en Puerto Rico durante varios años. Luego se agregó a la Facultad de Candler School of Theology de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, y actualmente se dedica a las labores literarias en las que su producción ha sido prolífica, de mucho valor. Tenemos muchos datos, hermanos. Hay más de 30 libros que el hermano ha escrito y creo que tenemos un gran privilegio. Yo solamente lo conocía por los libros. Nosotros llevamos varios libros en el seminario que son de su autoría. Entonces, pues estamos muy contentos de que mi hermano esté aquí juntamente con su esposa. Voy a pedir a su esposa que se ponga en pie para que la ubiquemos y la saludemos. Aplaudan o levanten las manos, ¿verdad? En el sur levantan las manos, nosotros aquí aplaudimos, ¿verdad? Le damos la bienvenida y el reconocimiento. Doctor, bienvenido, y este tiempo es el tiempo de usted. Aquí se lo voy a poner. Yo le diga, bienvenido. Muchas gracias, señor obispo, por su presentación y sobre todo por hacerme más longevo de lo que soy. Y eso de graduado más joven hace muchos años, ¿no? Buenas tardes, es un placer estar con ustedes para esta conmemoración de los 500 años de la reforma de Lutero. Fue allá un día de otoño en el año 1517, cuando las hojas caían de los árboles, eran llevadas por el viento, que un fraile profesor agustino de la recién fundada Universidad de Wittenberg, estaba clavando unas tesis allá en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad. Aunque hoy pensamos mucho acerca de eso y pensamos que era una gran cosa y nos reunimos para celebrar los 500 años y todo eso, la verdad es que lo que estaba haciendo Lutero no tenía nada de especial. La puerta era el equivalente del tablón de dictos de la escuela en que yo estudié, del Facebook en el día de hoy. Cualquier cosa que usted quiera discutir la ponía allí en la puerta. Uno de los grandes ejercicios de las universidades desde el siglo XIII era lo que llamaban cuestiones disputadas, y parte de ese proceso era que un profesor ponía unas tesis para después discutirlas de una manera bastante formal. Así que no tenía nada de especial. Lo único que Lutero estaba haciendo en realidad era invitar a sus colegas a discutir la cuestión de las indulgencias. Lo que es más, Lutero, poquito antes, había clavado otras 97 tesis. Y él creía que esas 97 tesis iban a crear un revuelo inmenso, que todo iba a alterarse, que posiblemente lo iban a condenar, porque eran tesis en las cuales él rechazaba buena parte de la teología escolástica, y él creía que ahora estoy mostrando una serie de grandes descubrimientos.
y la respuesta a aquellas 97 tesis fue, por así decirlo, un gran bostezo. Nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque mientras 97 tesis trataban sobre, en realidad, prácticamente toda la teología y toda la labor de los teólogos y todo eso, lo que pasó era que de inmediato el tema era nada más que la venta de las indulgencias. Un tema importantísimo, pero que no era todo la totalidad de las cosas que vinieron después, todo lo que hablamos ahora de la autoridad de las escrituras, del sacerdocio de los creyentes, todo eso ya Lutero lo creía, pero eso no, las tesis no tienen nada que ver con eso. Las tesis hablaban nada más que de indulgencias. Lo que en realidad provocó las tesis fue una venta especial de indulgencias que estaba teniendo lugar en esa época, predicada por un dominico exagerado que decía acerca de las indulgencias más todavía, más barbaridades todavía de las que decía la iglesia oficialmente, y Lutero estaba escandalizado. Ahora, Lutero lo que no sabía era que detrás de esa indulgencia había una serie de negociaciones importantes entre gente importante. Esa venta en particular se estaba vendiendo por un señor que se llamaba Alberto de Brandeburgo, que tenía ya 2 obispados, estaba buscando ahora un arzobispado, y para que el Papa León, que estaba tratando de terminar la Basílica de San Pedro, para que el Papa le diera el arzobispado, tenía que pagarle una cantidad. En esa época, una de las cosas que hemos hablado después acerca de la corrupción, una de las cosas que sucedía era que los cargos eclesiásticos se compraban y se vendían. Así que yo no sé si usted quiere ser pastor de aquí de la Trinidad, cuánto tiene que pagarle al obispo, ¿no? Pero los cargos se compraban y se vendían. Y Alberto entonces hace una negociación con el Papa, y la negociación incluye que él va a pedir un dinero prestado de una casa bancaria famosísima, grande, que es los Fugger, que después tienen otra cosa que ver también con Carlos V, pero bueno, la casa de los Fugger, y le va a dar ese dinero al Papa. Y para recuperarlo, el Papa va a promulgar una indulgencia que se va a vender en todos los territorios de esa zona de Alemania, y la mitad del dinero va a ser para Alberto de Brandeburgo y la otra mitad va a ser para el Papa. Así que Lutero no lo sabía, pero estaba pisando callos poderosos. Lo que es más, o no lo sabía o creía ser bien sincero, pero le mandó una copia de las tesis, las tesis que él puso allí, le mandó una copia a Alberto de Brandeburgo. Así que él no tenía miedo de lo que estaba haciendo, pero tampoco creía que estaba haciendo una cosa tan grande. Pero claro, lo que pasa es que también, además de pisar en unos callos poderosos, también Lutero estaba poniendo el dedo en unas llagas muy dolorosas. Por algún tiempo desde antes había habido un sentimiento en todo el norte de Europa particularmente de que el dinero se iba para Roma. Hubo un periodo antes en el que, bueno, primero por un tiempo los papas en realidad eran prácticamente seguidores de la corona francesa, y entonces pues todas las personas del resto de los países no les gustaba el hecho de que el dinero fuera para Roma, cuando en realidad eso iba a apoyar las políticas francesas. Después había 2 papas, y entonces cada papa necesitaba dinero, recursos para apoyar su causa. Y eso quiere decir que entonces había que sacar más dinero todavía. Después que pasa eso, hay un solo papa, pero ahora los papas son los que se llaman los papas del Renacimiento, que son los papas que quieren que Roma sea la ciudad más bella del mundo, quieren llevar a Roma
todos los grandes pintores, los escultores, todo aquello, y para eso necesitan dinero. Y quiere decir que el pueblo, en muchos países, pero especialmente en el norte de Europa, el pueblo se siente explotado, corrupto. Y ahora viene Lutero y pone esas tesis que él no creía que tenían nada que ver con eso. Pero aquí interviene entonces otro factor importante en la reforma, y eso fue la invención de la imprenta. No es la idea de imprenta, para ser exacto, la imprenta de tipos movibles, porque la imprenta la había desde hace mucho antes. Se había ocurrido a mucha gente hacer un molde de madera, tallar un cuadro, por ejemplo, y sacar copias. Pero no se podía hacer eso para escribir, porque una página entera de letritas, hacerlas era imposible. Y lo que inventa Gutenberg es el sistema de letras sueltas que se van a poner juntas en una caja y se va a poder imprimir. El impacto de la imprenta en la Europa del siglo XVI fue tan fuerte como el impacto de Internet en el mundo hoy. Y Lutero fue uno de los primeros que supo usar la imprenta para dar a conocer sus ideas. No fue idea de él. Él puso sus tesis y se fue a prepararse para la discusión. Pero algún señor, sabemos quién es, pero bueno, un señor tomó aquellas tesis, las tradujo al alemán saxón, al alemán de esa zona, porque estaban escritas en latín. En esa época el latín era la lengua común que se usaba como se usa hoy el inglés para comunicarse gente unos con otros que no pueden comunicarse de otra manera. Nosotros hoy pensamos que el latín se fue una imposición, no, lo que pasó fue sencillamente que ahora los franceses hablan de una manera y los españoles de otra, y etcétera, etcétera. Pues entonces entre los eruditos y entre los comerciantes, la lengua franca con la cual se comunicaban era el latín. Y en las universidades todas las clases se daban en latín y se hacían todos los escritos en latín, porque esa era la lengua que todos los estudiantes conocían, que todos podían usar, etc. Bueno, Lutero puso sus tesis en latín. Y este buen señor las tomó, las tradujo y las hizo imprimir. Y empezó a regar por toda esa zona centenares de lo que eran panfletos prácticamente. Y eso crea entonces, hace de Lutero el héroe de la nación alemana. Los alemanes Alemania todavía no existe. Ya Francia se ha unificado, España está más o menos unificada, todavía en teoría son reinos diferentes, pero ya está unificada. En Inglaterra hay una corona fuerte, pero Alemania todavía no existe. Alemania es un montón de principados y distintos gobiernos y todo eso, pero empieza a surgir, ahí surgiendo ya ese sentimiento de nacionalidad. Y Lutero, al protestar contra el Papa y contra todo eso, pues sin él mismo estarlo buscando, está volviéndose la imagen, el héroe de ese movimiento. Otra cosa que sucedió a unos 50 años antes, poquito más, y que Lutero sí sabía, fue que en el año 1453 los turcos tomaron a Constantinopla. Eso afectó la mentalidad del resto de Europa, del resto de Europa entre los eruditos, ¿no? Porque una de las cosas que sucedió es que, huyendo de Constantinopla, todos los sabios que había allá, todos los eruditos, vinieron a Europa occidental trayendo consigo sus manuscritos, sus conocimientos, sus tradiciones, todo eso. Y ahora Europa occidental empieza a darse cuenta de que los manuscritos que ellos tenían no eran exactamente los mismos que tenían allá. El mismo autor. Acá Juan Crisóstomo dijo tal cosa y acá ahora en el texto que nosotros tenemos dijo otra cosa. Cambios pequeños, pero cambios que muestran que la tradición manuscrita ha ido introduciendo cambios. Y eso entonces lleva a un movimiento que es un movimiento de regreso a las fuentes. Vamos a volver a ver qué fue lo que de verdad dijo Juan Crisóstomo. O si usted quiere, vamos a ver qué fue lo que de verdad dijo Pablo. Y hay entonces un interés en crear textos originales
basados en la comparación de manuscritos todos. De paso, ese es el Nuevo Testamento que se usa más comúnmente ahora, es el tataranieto del Nuevo Testamento que hizo Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Pero deben saber ustedes que antes de Erasmo, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, español, porque vino de reforma en España, andando antes de la reforma luterana, una reforma católica que es el origen de lo que hoy llamamos la Contrarreforma, pero el cardenal Jiménez de Cisneros reunió un grupo de eruditos en la Universidad de Alcalá de Henares y se pasaron 15 años para producir lo que se llama la políglota complutense porque Alcalá en latín es complutum, la políglota complutense, y políglota porque tenía el texto en hebreo, el texto en griego y el texto en latín. Pero no solamente eso, sino que también en ese proceso, precisamente porque sabían de lo que habían traído la gente de Constantinopla y todo eso, también hicieron una edición crítica. Y esa edición crítica quiere decir comparar manuscritos y tratar de encontrar el texto original, ¿no? Esa edición crítica era anterior a la de Erasmo. Y lo que pasó fue que Erasmo se enteró de que allá en Alcalá iban a publicar esa Biblia y se apresuró y sacó la de antes para él ser el que había sacado. Y por eso los eruditos dicen que el libro de Apocalipsis en la versión de Erasmo es una chapucería, porque estaba apurado para terminar antes de que Jiménez publicara la de. Pues me estoy yendo del tema, pero en todo caso, la gente de Constantinopla viene y crea ese recurso que retorna a las fuentes. Pasa lo mismo también entre los autores, entre los pintores, los escultores. La palabra renacimiento, ¿qué es el renacimiento? Renacer. ¿Por qué? Porque pensamos que todo esto estaba muerto. Y entonces empiezan a llamar a esa época antes Edad Media. La gente de la Edad Media no decía que estamos en la Edad Media. La Edad Media es una especie de apodo peyorativo que le ponen la gente que viendo para atrás piensan, bueno, la antigüedad era buena, lo de ahora es bueno, pero del medio es medioevo. Es la época del medio, que no es gran cosa, ¿verdad? Es como un sándwich al revés, con el jamón por fuera y el pan por dentro. La invasión de los turcos tuvo otra consecuencia un poquito después también. Después que los turcos tomaron a Constantinopla, siguieron tratando de invadir a Europa. Y en el año 1529, cuando la reforma había empezado unos 12 años antes, y el emperador Carlos V estaba tratando de reunir a todos los príncipes alemanes católicos, y realmente con la fuerza que tenía también de Austria y todavía tenía los Países Bajos, todo eso, para acabar con el protestantismo. En el año 1529, los turcos llegan y le ponen sitio a la ciudad de Viena, la capital de Austria, la capital de uno de los territorios hereditarios de Carlos V. Entonces Carlos V tiene que pelear con los turcos, y para pelear con los turcos no puede estarse peleando con los protestantes también. Entonces toma y le da largas al asunto y hace una confederación de todos los príncipes cristianos, fueran católicos, protestantes, lo que fuera, para deshacerse de los turcos, y eso le da más tiempo a la reforma para seguir creciendo. Pero hay otra fuente también que hay que mencionar también, y es que una que los historiadores casi nunca mencionan. Yo cuando fui a la escuela, allá hace muchos años, no sé cuántas veces en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, estudié de Cristóbal Colón y el primer viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Ustedes estudiaron eso no sé cuántas veces también, ¿verdad? Y de Diego Velázquez y Hernán Cortés y toda esa gente. Y después, cuando llegué al seminario, estudié acerca de la Reforma, el Lutero, el Calvino y todo eso. Lo que nunca nadie me dijo es que las dos cosas estaban pasando al mismo tiempo, ¿no? Eran exactamente 25 años y 19 días antes de aquel 31 de octubre, cuando Colón clavó las tesis, que allá alguien gritó ¡tierra!
y llegó lo que se llama el descubrimiento de América. Descubrí yo no sé qué, Colón estaba perdido. Eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, cuando Lutero clavó las tesis, Hernández de Córdoba acababa de fracasar en el primer intento de conquistar a Yucatán. Así que las dos cosas están pasando exactamente al mismo tiempo. Y en realidad eso tiene importancia porque Carlos V, vi que por aquí hay en México una marca de chocolate, no es ese, ¿no? No. Carlos V, que era Carlos I de España, ¿no? Carlos V había comprado prácticamente el trono imperial. El trono imperial no era hereditario. Había un sistema de elección, que había un grupo de electores, algunos seculares y otros clérigos, que elegían al emperador. Y cuando quedó vacante el trono, un año después de las 95 tesis, porque por muerte del emperador Maximiliano, pues Carlos quería ser el emperador. Y Francisco I, de quien también nos escuchamos esta mañana, ¿verdad? Francisco I, el rey de Francia, también quería ser el emperador. Y el Papa no quería que ninguno de los dos fuera el emperador. Porque si Francisco I resulta ser también el emperador, pues entonces el Papa tiene todo ese solo al norte de donde está él, en manos de un solo soberano. Tampoco quería que fuera Carlos I, porque Carlos I no solamente era rey de España, también era archiduque de Austria, rey del reino de las dos Sicilias, que es todo el sur de Italia y el norte y la isla de Sicilia, toda la zona de Milán, alrededor de Milán, también pertenecía a los Países Bajos. Si Carlos V resultaba ser, Carlos I resultaba ser electo, eso iba a ser una tragedia para el Papa, que se iba a ver entre una especie de pinza, ¿no? Lo que es más tarde, las tropas de Carlos I, Carlos V, tomaron a Roma y hicieron prisionero al Papa, pero eso es otra historia. El Papa no quería que fuera ese tampoco. El Papa quería que fuera otro, que era candidato no porque fuera poderoso, sino porque era famoso por su sabiduría, por su justicia, por su firmeza. Se llamaba Federico, era el elector que es uno de los que se elegía en el Papa, ¿verdad? Federico, elector de Sajonia, a que nosotros conocemos como Federico el Sabio, y Federico el Sabio era el que protegía a Lutero. Y por esa razón también el Papa le da largas al asunto y no se lanza inmediatamente a condenar a Lutero. Bueno, pero volviendo a lo de América, que es lo que quería decir, una cosa que no sabemos es que la razón por la cual Carlos I llegó a ser Carlos V es porque compró a algunos de los electores. Y eso no era unos centavitos, ¿no? Y la manera en que lo compró fue haciendo un préstamo grande, tremendo, a la casa banquera de los Fugger, que es la misma casa que le prestó el dinero también a Alberto Brandeburgo, ¿verdad? Y con ese dinero compró a los electores. El préstamo que Carlos I hizo para pagar a los electores se ha calculado que era el equivalente del presupuesto anual de todo el reino de Castilla. Así que cuando Carlos V, ahora es emperador, está ya en la famosa dieta de Worms, ¿se acuerdan? En el año 1521, si no han leído sobre eso, por lo menos vieron la película, ¿verdad? Que está Lutero allí, le piden que se retracte, y él dice que no se puede hacer toda esa historia famosa. Cuando Carlos V está allí, Carlos V está en bancarrota. Carlos V no sabe cómo va a pagar a sus ejércitos. Y no se imagina que la salvación le va a venir ¿de dónde? De México y de Perú. Porque es precisamente poco después de eso que empieza de verdad a llegar el oro de México y después el oro de Perú. Y esa es la razón que le permite a Carlos V
seguir sus políticas y todo eso, si no hubiera sido un emperador debilísimo, porque no tenía ni cómo subsistir. Y de hecho ese mismo dinero que después utiliza Felipe II para tratar de aplastar la rebelión en los Países Bajos, ¿verdad? En su política de tratar de destruir a Isabel de Inglaterra con la famosa armada supuestamente invencible, todo aquello viene, es oro que viene de acá. De manera que son otros factores que tenemos que tener que recordar, ¿no? Ahora, dejando todo eso a un lado, vamos a hablar un poquito acerca de Lutero mismo, porque nosotros hablamos del gran descubrimiento que hizo él, pero se nos olvida que no fue un descubrimiento como el de que habla la Biblia, dice, lo que dice el Señor, ¡pah! ¿Ves lo que me dice el Señor ahora? Acá, no. Lutero era un estudioso de la Biblia. Lutero era doctor en Biblia. Antes de ser doctor de Biblia, ya en el año 1512, había empezado a ser profesor en la Universidad de Wittenberg. Terminó su doctorado, se quedó allí. Se dedicaba a enseñar la Biblia. Llevaba 2 años predicando, dando conferencias sobre la epístola a los romanos. Había hecho la epístola a los romanos completa, 16 capítulos, en 2 años. Estaba ahora empezando las conferencias sobre la epístola a los Gálatas. Y entonces fue en ese estudio de Romanos que llega a su famoso descubrimiento. Yo tengo aquí la cita larga de él, no se la voy a dar porque no creo que valga la pena, pero él dice que estaba desesperado, porque no porque abrió la Biblia y vio una cosa, sino porque no le gustaba lo que decía la Biblia. Porque la Biblia dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y usted lo decía, que por justicia entendía lo que entiende el común de la gente, por justicia. Al bueno le doy bueno y al malo le doy mal. Al que hace bien le doy premio, al que hace mal lo mando a la cárcel. Y él entendía, eso no compagina con el Evangelio. Y era eso lo que llaman la justicia activa, es decir, la justicia que lo que hace es que actúa sobre la persona que es justa. Si usted es injusto, no cuenta con la justicia. Si usted es injusto, usted se esconde de la justicia. Si usted es un criminal aquí ahora, usted no va a ver a los jueces para que le hagan juicio, no, usted se esconde. Y Lutero mismo dice, yo no podía amar a ese Dios, lo que es más, yo odiaba a ese Dios. Porque ¿cómo puedo yo que estoy tratando constantemente de deshacerme de todos mis pecados? Y Lutero era un monje ideal, estaba constantemente tratando de librarse de sus pecados, iba y se confesaba, y cuando se confesaba y salía del confesionario, enseguida se acordaba de otro pecado, y no tengo que volver, y volvía al confesor, y entonces por fin un día el confesor le dice, no más, mira, confiesa nada más que los pecados que sean muy grandes. ¿Eh? Y él se va y dice, no, pero es que ante el Dios Supremo todos los pecados son grandes. Hay una tradición larga sobre eso, ¿verdad? Pero todos los pecados son grandes. Y en medio de todo eso es que entonces, leyendo aquel pasaje que dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio y peleando con él por años, dice, pero también dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, bueno, lo que hace justo al justo no es que su padre le ponga ese nombre, es otra cosa. Pero lo que hace justo al justo no es lo que el justo hace. Lo que hace justo al justo es la fe. Y por fe él no entiende, ahora yo porque creo, ahora yo soy justo. No, es la gracia de Dios. Él está convencido de que el ser humano es a la vez justo y pecador. Porque la justicia, dice, la justicia de Dios no es esa justicia que yo entendía antes, que me llevaba a odiar a Dios, que lo que Dios dice, que lo que Dios hace con nosotros depende de quién nosotros somos. Igual que un juez cualquiera, pues determina sentencia según lo que la persona hace. Dice, no, la justicia de Dios es otra justicia diferente. La justicia de Dios es una justicia que nos declara absueltos
aun cuando somos condenables. No es una justicia que se basa en tu justicia, es una justicia que se basa en esa extraña justicia de Dios, que es una justicia dominada por el amor. Bueno, subrayo eso, de que no fue cuestión de nada más que leer la Biblia de momento y encontrar una iluminación, sino fue una larga lucha emocional, religiosa, espiritual y también intelectual. De manera que subrayo eso porque lo que se me ha pedido es que hable sobre la dimensión intelectual de la Reforma, al menos hoy. Y es importante recordar que aunque Lutero fue un hombre fogoso, ¿no?, y que decía tremendas cosas así de momento, ¿no?, emotivo, pero ese descubrimiento que hoy celebramos no fue una cosa de que de momento le vino una inspiración del cielo y dijo, ya, ahora tengo todo esto. No. Fue tampoco cuestión de abrir la Biblia de momento, fue cuestión de una larga lucha usando los idiomas originales, estudiando toda la Biblia para por fin llegar a esa conclusión. Así que la Reforma nació del estudio. La Reforma nació en la oficina, en el estudio de un profesor universitario y también de un pastor, porque Lutero, además de ser profesor, era pastor. Y Lutero, lo que le molestaba de las indulgencias no era solamente que teológicamente estaban mal, no, lo que a él le molestaba es que él veía a la gente de su parroquia. En su parroquia no se vendían las indulgencias porque Federico el Sabio lo prohibió, a instancias de Lutero en parte, pero él veía a la gente de su parroquia que se iba al otro lado del río y venían acá ahora muy contentos porque ya todos sus pecados estaban limpios, podían seguir pecando porque cuando vieran a pecar se iban otra vez y buscaban más indulgencia. Y como pastores no puede tolerar eso. Así que las indulgencias nacen, las 95 tesis nacen por un lado de la lucha del mismo, una lucha espiritual e intelectual a la vez, y por otro lado de sus obligaciones pastorales, su sentimiento pastoral, de que él ve que lo que se está enseñando le está haciendo mal al pueblo. Así que la Reforma nació del estudio y también se vio obligada a fomentar el estudio. Cuando usted estudia la Biblia de Lutero, la vida de Lutero, usted piensa que lo más difícil fue ese momento valioso, valiente, de atreverse a clavar aquellas 95 tesis. Usted piensa que lo más difícil fue aquel momento en la dieta de Worms, la que ya les mencioné, ¿verdad? Cuando él dice, estoy en lo firme, no quiero, no puedo retractarme, Dios me ayude. Lo más difícil no fue eso. Lo más difícil fue la necesidad de reeducar a todo un continente. Hay que darse cuenta que por 1000 años toda la gente de Europa, desde el más humilde campesino que iba allá en una casucha hasta el más alto noble, todos habían sido enseñados que la fe cristiana es una cosa. Desde una mujer que se dedicaba a hornear el pan, al otro pobre que allá de rodillas le pedía a un santo por la salud de sus hijos o por la salud de su esposa o lo que fuera. Toda esa gente había sido enseñada de la misma manera. Habían vivido la fe de una manera, habían entendido la salvación de una manera y ahora había que decirle que todo eso era diferente. Así que la tarea era enorme. Y lo que le hacía peor es que no había maestro tampoco. Aunque a nosotros nos parece mentira hoy, en aquella época no se les requería a nadie saber nada para ser cura. Nada. Los seminarios son un invento originalmente católico, pero un invento del siglo XVI precisamente. Para darles un ejemplo, en España, en Castilla, se pasó un edicto
que uno de los requisitos para poder ser ordenado era saber leer. Y ese requisito no había que cumplirlo si usted era de menos de 10 años, lo había, eso es parte de la corrupción. Si usted es de menos de 10 años, o si usted es tan viejo que ya no puede aprender, y lo que dicen ellos es que tiene más de 35. Así que bienvenidos todos ustedes ancianos. Ahora, ¿cómo se arregla Lutero para eso? Bueno, varias cosas. Una de las cosas es que tuvo un gran ayudante que llegó allá a Wittenberg un año después de las 95 tesis. Vino en parte porque había conocido a Lutero y sabía qué es lo que estaba Lutero haciendo. Él era un joven profesor, se llamaba Felipe Melanchthon. Digo, no se llamaba Felipe Melanchthon, nada, se llamaba Schwarzer. Schwarzer quiere decir tierra negra. Y como en esa época, en la época del Renacimiento, todo el mundo se ponía nombres en latín o en griego, lo que sea, se puso el nombre Melanchthon, que en griego quiere decir tierra negra. Pero nosotros lo conocimos como Felipe Melanchthon. Bueno, llegó Felipe Melanchthon a la universidad porque había una posición vacante y ya los profesores habían decidido a quién iban a llamar. Pero como sucede en esos casos, para dar la apariencia de apertura y de justicia, invitaron a este joven que nadie sabía quién era, este don Felipe fulano, que va a venir para que dé una conferencia para ser también candidato a la plaza, que ya sabemos que la va a llenar. Y llegó don Felipe y dio su conferencia y el impacto fue tal que los profesores dijeron, no queremos al más famoso, al conocido, que vamos a tomar a este joven. Y vino Felipe Melanchthon a ser el gran colaborador de Lutero en la Universidad de Wittenberg. Melanchthon fue tremendo erudito, tremendo profesor, escribió una gramática griega, una gramática latina, un texto básico de lógica, y esa gramática griega se siguió utilizando en las escuelas de Alemania por 300 años, la latina un poquito menos, y la de lógica más o menos también 100 y tantos años. Todos esos libros fueron libros fundamentales para la enseñanza. Pero además de eso, estaba interesado en la educación del pueblo. Y Felipe Melanchthon, junto con otro grupo de personas, y Lutero también, lograron convencer al elector de Sajonia, Federico el Sabio, de que tratara de reorganizar las escuelas. Y surgieron entonces unas comisiones visitadoras que iban un grupo de personas, uno era un estudioso, otro era una persona que sabía de administración y demás, siempre alguna persona era ordenada pastor, y iban a visitar todas las escuelas que había en todas las parroquias por ahí, y llegaron a la conclusión de que aquello era un desastre. Había profesores en la escuela que lo único que sabían era el Padre Nuestro, el Credo y los 10 mandamientos. Y lo enseñaban de memoria una y otra vez y se pasaba todo el tiempo en la escuela para aprenderse de memoria eso. Entonces llegan ellos de regreso a Wittenberg y empieza un proceso de reforma escolar. Melanchthon no solamente reformó las escuelas junto con Lutero, también reformó las universidades. Varias de las universidades más famosas de Alemania le invitaron a él a que viniera para ayudarles a reformar sus currículos. Y él participó en la fundación de 4 universidades. Por eso se le dio el título de Preceptor Germaniae, profesor de Alemania, maestro de Alemania. Bueno, quiero dejar tiempo para poder comentar un poquito más. Ahora, pero con eso no bastaba. Todavía hay que enseñar cómo usted enseña al pueblo. Y Lutero escribió 2 catecismos. La palabra catecismo viene de la palabra catequesis, que es de enseñanza, ¿verdad? Los catecismos eran libros básicos de enseñanza. Escribió 2 catecismos, los publicó el mismo año 1529, el mismo año en que estaba Viena siendo sitiada y todo eso. Lutero escribió 2 catecismos, uno que se llama el catecismo menor y otro se llama el catecismo mayor. El menor es para enseñar a los niños
El catecismo mayor es para los padres y las personas que van a enseñar a los niños. Y son paralelos, está cada uno dividido en 52 unidades porque es para estudiar uno a cada semana. Y se supone que los padres estudien el catecismo mayor y entonces con eso enseñen y dirijan la fe de los hijos en el catecismo menor. Y además de eso entonces se estableció la costumbre, la práctica de que cada domingo en la iglesia se predicaba sobre el tema del catecismo para la semana siguiente. Así que el sistema era, ¿verdad?, que el pastor predicador enseña a los padres, a los adultos, y esos adultos entonces, y claro, los niños también están allí, pero en realidad esos adultos son los que tienen la responsabilidad de ir y enseñarles a los niños. Esa era una manera en que se siguió la enseñanza. Pero Lutero mismo estaba seguro de que el catecismo no era una cuestión que se superaba. No es cuestión de que ya yo ahora soy cristiano y ya no tengo que aprender más nada. Él dice, yo mismo, aunque soy doctor, como cualquier niño, tengo que repetir cada mañana y cada vez que tenga ocasión, y palabra por palabra, la oración del Señor, los 10 mandamientos, el credo y los salmos. Tengo que hacerlo cada día por pura necesidad. Pero estos superinteligentes quieren, habiéndolo leído de una vez, ser doctores de doctores. Por lo tanto, les ruego a esos sabiondos que entiendan que no son tan grandes doctores como se imaginan. En otras palabras, yo que soy Lutero tengo que seguir estudiando, así que no piensen ustedes que ya saben lo que tienen que saber. Todos tenemos que seguir estudiando. Y al que le venga el sayo, que se lo ponga. Eso no lo dijo Lutero. Ahora, todo eso no es más que un esbozo de lo que sucedió en la reforma luterana, la reforma que tuvo lugar en Alemania. Pero como ustedes saben, hubo también otros centros reformadores, ya oímos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Hay toda una tradición que se llama normalmente reformada, también calvinista, que es toda la reforma que surgió especialmente en Suiza y Francia. En Suiza, Bullinger, el sucesor de Calvino, de Zwinglio, en la ciudad de Zúrich, fundó una academia para estudiar y enseñar a la gente. Y Calvino también en Ginebra fundó una academia en la cual él daba conferencias constantemente. Una de sus principales ocupaciones, la mayor parte de las obras que tenemos de Calvino son los estudios bíblicos que hizo, preparó, los comentarios bíblicos que preparó para la academia. Y eso llegó a ser uno de los centros de reforma para todo el mundo, porque, por ejemplo, cuando se nos hablaba esta mañana acerca de lo que estaba pasando en Escocia, muchos de esos escoceses, en el momento en que tuvieron que irse huyendo, se fueron huyendo a Ginebra. Y en Ginebra fueron a la academia. Muchos holandeses se fueron también huyendo por otras razones de Holanda y se fueron a la Academia de Ginebra. Y eso fue la gente que cuando hubo una apertura mayor, cuando hubo una oportunidad política o lo que fuera, volvieron a esos países y llevaron la tradición reformada, es decir, el cristianismo de corte calvinista a esos países. También lo llevaron a Inglaterra. En la época de María Tudor, se vieron también esta mañana la hermana, ¿verdad? María Tudor, conocida también como María la Sanguinaria, claro, por los protestantes la llaman así, ¿no? María la Sanguinaria era en esa época, toda esa gente se fue huyendo, muchos de ellos se fueron a Ginebra y regresaron de Ginebra, y por eso la iglesia anglicana, en su dimensión, en su parte más protestante, pues tiene un fuerte sabor calvinista. Entre ellos, un buen señor que se llama Juan Wesley. Decimos que Juan Wesley no era calvinista, cuidado. Juan Wesley era calvinista en todo menos en una cosa. Lo que le separaba a Juan Wesley de la tradición calvinista, no de Calvino, de los calvinistas, que nunca los calvinistas. Calvino no era calvinista. Y de paso, Wesley no era wesleyano tampoco.
Lo que separa, en la época de Reforma, lo que separaba a los luteranos de los reformados eran otras cosas. Tenían que ver con el uso de la ley de Dios, tenían que ver con el entendimiento de la comunión, cosas así. Pero en cuanto a cuestiones de gracia y predestinación y todo eso estaban de acuerdo. Es en el siglo siguiente que se forma una pelea en Holanda entre calvinistas, todos calvinistas, sobre el tema de la gracia y de la predestinación. Y ahí se dividen y un grupo, el que gana, como sucede siempre, que gana se queda con el nombre de calvinista y el que pierde se queda con el nombre del jefe de ellos, que es Arminio, los arminianos. Pero en todo lo demás, excepto en ese punto, siguen siendo tan calvinistas como los calvinistas. Y en todas esas cuestiones, por ejemplo, el uso de la ley, el cumplimiento de la comunión, todo eso, Wesley seguía la pauta trazada por Juan Calvino. Eso es un paréntesis, que no sé por qué lo dije, pero hacía falta decirlo. Ahora, pero miren, aún haciendo escuelas, volviendo al tema de la educación, cómo educar al pueblo, aún haciendo escuelas no basta. ¿Dónde es que el pueblo aprende su fe? En el culto. No sé si esto está en esta conferencia aquí, no quiero decir que estoy jugando por otro día, ¿no? Pero bueno. Los historiadores de la liturgia saben de sobra, hay una frase, ¿verdad? Para ustedes que les gustan los latinajos, dice lex orandi, lex credendi. La ley del culto o de la oración es la ley de lo que se cree. La gente no aprende su teología básica en libros de doctrina. No aprende su teología básica en los sermones suyos, y perdón los predicadores, pero sus sermones no son tan efectivos como ustedes piensan. La gente aprende su teología básica en el modo en que adoran. Y parte de la razón por la cual Lutero está tan interesado en cambiar el culto, no es porque sea herético o porque esté mal, eso también, pero no es eso. Es que la manera en que el pueblo de Alemania va a aprender la fe es adorando como esa fe requiere y de manera que esa fe se exprese. Más adelante, cuando hablemos del sacerdocio universal de los creyentes, vamos a decir algo acerca de lo que eso tiene que ver mucho más directamente con nosotros, con el culto de hoy y todo eso. Pero parte de lo que Lutero está buscando es cómo el culto, lo que llama la misa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el culto sea tal que la gente exprese, no solamente aprenda, sino que exprese la fe bíblica? Y eso requiere cambiar un montón de cosas. Bueno, esa es una de las razones por las cuales el culto en el vernáculo, es decir, en el idioma del pueblo, es tan importante. Hay que darse cuenta que en esa época el culto era en latín. Y si para usted el latín es un idioma extraño, imagínense lo que es para un alemán. Porque usted oye Pater Noster y dice, Padre nuestro, más o menos. Pero usted oye Pater Noster y eso no se parece nada a Unser Vater. Así que es un idioma dos veces apartado del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar la manera de que el pueblo pueda participar. Más adelante, en estos días vamos a hablar sobre eso. Pero eso quiere decir que ahora ya el pueblo no es mero espectador del culto. Cuando usted lo entiende, usted viene de espectador. Cuando usted puede hablar y participar, pues ahora usted es parte de un grupo activo. Ahora, usted también trabajó por eso mucho en la música y ustedes saben, cantamos hoy un himno de él y esos himnos para él eran importantes porque eran lo que formaban la fe del pueblo. De paso así, volviendo a Juan Wesley. La verdad es que Carlos Wesley influyó tanto en la fe del pueblo metodista como Juan. Juan escribió los sermones que vinieron a ser después la base doctrinal para el metodismo y todo eso. Pero lo que le dio a la gente el sentimiento de quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, todo eso,
fueron los signos de Carlos. Bueno, vamos a dejar eso. Basta de historia. Vamos a pasar un poquito ahora a lo que ya no es cuestión de curiosidad o curiosidad anticuaria, nada de eso, sino que tiene que ver todo eso para nosotros hoy. Primera cosa, bueno, déjeme decir primero algo sobre lo negativo y positivo. Iba a citar una página, perdón. Hablamos mucho de las cosas positivas de la reforma, vamos a hablar en todos estos días de las cosas negativas. Hay también elementos negativos que tenemos que reconocer. Por una parte, cierta intolerancia que surgió bien pronto, eso es una cosa. Por otra parte, las iglesias de la reforma todas eran iglesias del Estado. Y por eso muchas veces tenían y seguían direcciones y políticas porque era lo que el Estado quería o porque lo que era políticamente importante. Las que no eran iglesias del Estado, excepto las iglesias anabaptistas, que no eran iglesias del Estado, pero las iglesias calvinistas, reformadas todas, la iglesia de Inglaterra, la iglesia escocesa, las iglesias luteranas, todas eran iglesias del Estado. En Francia no lo eran porque no podían, pero su misión era también llegar a ser iglesia del Estado, y por eso es tan importante las peleas entre los nobles y todo eso, porque depende de quién va a gobernar. Digo eso porque me parece que hoy estamos teniendo en cierta medida una posibilidad de volver a eso, pero vamos a dejar eso por un momento. La otra cosa que también, ya que hablábamos de las mujeres antes, es que la reforma en las mujeres también tuvo algunas consecuencias negativas. Ustedes se notaron que cuando hablaba la hermana hoy, pues esas mujeres eran todas nobles, princesas, reinas, etc. Pero para la mujer común, en la Europa, digamos, del siglo XIV, siglo XIII, la única alternativa que había era casarse, tener hijos, llegar hijos, obedecer al esposo y morir teniendo hijos. Esa era la vida común de una mujer cualquiera. La única salida que había era el convento. Y por eso usted va y ve que hubo grandes mujeres, cuando usted empieza a ver las grandes mujeres del medioevo, todas eran o reinas o monjas, porque era la única alternativa que tenían, y muchas de ellas sentían vocación de monjas, no tanto porque tenían vocación de monjas, sino porque no tenían vocación de esposa. Y la única alternativa que tenían era aquella otra. Ahora llega la reforma y quita eso. Se acabaron los conventos. Y quiere decir que ese campo que tenían las mujeres para manifestar su vocación desapareció. Poco a poco se fue viendo cambios, pero al principio esa fue la situación que había. Claro, poco a poco fueron sucediendo cambios. Primera vocación nueva que hubo fue la de esposa de pastor, que antes no la había, al menos no oficialmente, ¿verdad? Pero después vinieron también las misioneras, ¿verdad? Y después vienen ahora las pastoras, todo eso, pero eso tomó siglos para volver a tener aquellas otras oportunidades que había antes de la reforma. Bueno, ahora, hablando otra vez de aquello de iglesias del Estado y para el día de hoy, a mí me parece que como evangélicos en América Latina tenemos que darnos cuenta del precio que pagaron las iglesias protestantes por esa unión al Estado. Los ajustes que hizo Lutero a lo que él creía que debía hacer para poder defender a la iglesia en condiciones políticas. Los ajustes que hicieron casi en todos los lugares, y cómo llegó el momento en el cual para determinar la ortodoxia era cuestión de cómo usted se arreglaba para que su rey o su príncipe fuera el de su bando. Por eso las guerras religiosas, en Francia, ¿verdad? Los hugonotes no tenían idea de tener una iglesia que no estuviera unida al Estado. Los primeros hugonotes era, vamos ahora a ver cómo hacemos que la gente nuestra sea lo que por lo menos tengan un lugar, un ámbito político, y después a ver cómo logramos que sea rey. Claro, el rey
resultó ser una persona muy interesante, uno de los mejores reyes que hubo nunca en Francia, Enrique IV, pero también un señor que cambiaba de religión como el cambia de camisa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, el precio que se paga por eso. Y me parece que lo que está pasando hoy en América Latina es que hoy, como empezamos ya a tener senadores y gobernadores, y en algunos países hasta dictadores evangélicos, ¿verdad? Ahora nos gozamos con eso y pensamos que eso de alguna manera nos va a hacer mejor iglesia, nos va a hacer más fieles, nos va a hacer más populares. Cuidado, cuidado. Eso no quiere decir que vamos a desentendernos del Estado, que vamos a desentendernos de la política, pero la fuerza del Evangelio no depende de la fuerza del mundo. La fuerza del Evangelio no depende de la fuerza de los poderosos. Y yo digo eso hablando del país donde vivo ahora, ¿verdad? Que está viviendo una situación en la cual un gran número de líderes evangélicos están apoyando políticas completamente anticristianas, sencillamente porque el presidente les favorece. Bueno. La otra cosa que me parece que es bien importante es ver cómo nosotros ahora volvemos a descubrir cómo hacer que el culto sea en realidad ese lugar en el cual se forman las personas. Cómo es que el culto moldea no solamente el carácter, sino también el contenido de la fe. Y cómo es que el culto enseña algo también. Esa función docente del culto que era tan importante para Lutero, para Melanchthon, para Calvino, nosotros muchas veces la hemos perdido. Y a veces lo que se enseña de manera sutil, sin darnos cuenta. Para terminar, de darle un ejemplo nada más. Cuando yo era joven, cantábamos constantemente un himno que ustedes conocen, pero que se canta mucho menos. A nuestro Padre Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cómo decía la segunda estrofa? Al Hijo nuestro Redentor. Y la tercera, al Eternal Consolador. Y la cuarta, unidos loada a la gran Trinidad. Nadie me estaba diciendo nada de la Trinidad. Nadie se paró y me dio una disquisición sobre el Concilio de Nicea y cómo se formó la Trinidad y todo eso. No. Pero yo estaba adorando a la Trinidad. Y cuando se pierde eso, se le vuelve a usted ahora cada vez más difícil ver cómo usted ayuda a su gente a entender qué es eso de la Trinidad. Porque por muchos años hemos ido perdiendo. Los himnos antiguos casi todos tenían 4 estrofas. Por esa razón. Eso lo hemos perdido ya ahora. Es nada más como un ejemplo de cómo tenemos que volver otra vez a mirar. Y eso vamos a dedicarnos un poquito más adelante, pero quería dejarles eso. Bueno, para terminar, déjenme decirles que uno de los grandes cambios que tuvieron lugar con la Reforma fue precisamente la afirmación del sacerdocio universal de los creyentes. Caballito de batalla que tenía yo de muchacho cuando me gustaba buscarme un cura con quien pelear. El sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes tomó forma en el culto. Y por eso les decía yo que el vernáculo es tan importante. Y yo me temo que de muchas maneras en el culto de hoy estamos olvidando eso. Yo quisiera que nos demos esta tarde, un poquito más, mañana, cuando sea. El calendario este a mí me confunde, pero está escrito por ahí, yo hago como hacía Pedro al final de su vida, ¿verdad? Yo voy donde me manden y donde me lleven. Pero en todo caso, cuando hablemos acerca del sacerdocio de los creyentes, yo quisiera hablaros un poquito acerca de cómo eso se manifiesta o no se manifiesta en nuestro culto y en nuestra fe de hoy. Además de que el sacerdocio de los creyentes es mucho más de lo que muchas veces nos dijeron que era. Pero eso lo dejo para nuestra próxima sesión, no en la misma hora ni en el mismo canal, ¿no? Pero para esa sesión. No sé si hay tiempo para preguntas, ¿cómo hacemos?
Hermanos, tenemos oportunidad para unas 3 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Carlos. Vamos a pasarte el micrófono. 2 cosas. La primera, usted habló sobre el tiempo en que Martín Lutero, en la Dieta de Worms, 1521, al mismo tiempo, creo que Tenochtitlan, en México, estaba cayendo en manos de Hernán Cortés. Entonces, habló sobre el dinero, toda la plata que vino de México y Perú hacia, en este caso, hacia los estados, bueno, no hacia los estados, sino hacia todos los dominios de Carlos V, Carlos I de España, como usted dijo. Mi pregunta es, en el aspecto de la reforma, ¿qué tanto realmente influyó el hecho de que esos dineros fueran a Carlos V y cómo la reforma pudo impactar o cuando menos detenerse de acuerdo a todo ese dinero, toda esa plata que vino de México y Perú en esa época? Porque Lutero muere en 1546. Entonces, desde ahí todavía pasan algunas décadas. Y mi pregunta va si realmente todo eso es una influencia más positiva o negativa en cuanto a la reforma. Si alguien más tiene preguntas, se arrima por aquí para no ir para allá. Bueno, en primer lugar, usted tiene razón, a la misma vez. Es decir, cuando Lutero estaba diciendo, estoy en lo firme en Worms, Hernán Cortés estaba poniendo sitio a Puebla, para que de ahí pasara a Tenochtitlán. Así que, exactamente el mismo momento, ¿no? Claro, ni uno sabía lo del otro porque no había internet, pero era el mismo momento, ¿verdad? En cuanto a cómo afectó, bueno, a la reforma, al protestantismo lo afectó de manera negativa. Porque los países católicos tuvieron más poder para poderse oponer al protestantismo. Y yo le digo, Carlos V hubiera estado en terribles aprietos de no haber sido por el oro. Y sin embargo, llegó a ser un gran, poderoso príncipe, y Felipe II también, ¿verdad? Y Felipe II, cuando Felipe II estaba mandando sus ejércitos a suprimir la rebelión en los Países Bajos, lo estaba pagando con dinero que venía de América. Así que, indudablemente, yo le puedo decir a usted que, para hacerle una frase solamente rápido, el precio que pagó la Iglesia romana por la Basílica de San Pedro fue la reforma. Porque fue por la Basílica de San Pedro que se hicieron las indulgencias. Y fue el oro de América el que pagó la contrarreforma. Ahora, de paso, les digo otra cosita que es bueno saberla también. Cuando yo era muchacho me decían de cómo la Iglesia Católica sacaba toda la plata, había sacado por siglos toda la plata, el oro de América para llevarla a Roma. Eso no es cierto. Porque inmediatamente después que Colón regresó a España, el Papa Alejandro VI, de triste memoria, que también era pariente lejano, pero pariente de Fernando el Católico, y hizo una serie de bulas que en conjunto se llaman el Patronato Real. El Patronato Real se llama así, quiere decir que el rey, la corona, es patrona de la Iglesia, patrón en el sentido de jefe, de la Iglesia en todas las tierras conocidas o por conocer. Le hizo la misma cosa a la corona portuguesa, pero en la otra dirección. Si van para el este, eso es de ustedes. Si ustedes van para el oeste, eso es de España. Claro, un problema también cuando llegan a las Filipinas, ¿quién es eso, verdad? Porque se encontraron allá. Pero bueno, el oro iba todo a la corona imperial, a la corona real, al fisco real. Claro, porque en 1492-93 el Papa no tenía la mínima idea
de lo que iba a venir de acá. El Papa estaba interesado en embellecer a Roma y quería tener dinero, y no quería tener ahora el dolor de cabeza de crear iglesias para toda esta gente que está allá por civilizar, ¿verdad? Andan medio desnudos, los cuentos que llegaban, ¿verdad? Y eso me va a costar mucho dinero. Eso que lo haga el rey. Claro, de poquitos años empieza a llegar el oro de México. Y el oro de México no va para el Papa, va para la corona. La corona tenía derecho no solamente a recibir los fondos, la corona tenía derecho a determinar diócesis. ¿Dónde empieza uno? Empieza otra, cuando se hace una diócesis nueva. A nombrar a todos los provinciales de las órdenes. Y no nombrar a los obispos porque, por razones teológicas, se suponía que era el Papa. Pero tenía que se llamaba el derecho de presentación. Es decir, que la persona, el hombre, que era el hombre todo, el hombre a quien la corona de España postulara como candidato, el Papa le daba el visto bueno. Y así fue hasta después de la independencia. Todos los obispos que hubo aquí en México, hasta la independencia, habían sido nombrados no por el Papa, sino por el Consejo de Indias. Eso es más respuesta que usted pedía, pero indudablemente la respuesta fue negativa. La otra cosa, claro, fue que también ese oro contribuyó a darle a España la preponderancia que tuvo por largo tiempo, y eso quiere decir que todas una de las posibilidades, las razones por las cuales la Iglesia Católica española, también la portuguesa un poco menos, pero también pudieron hacer misiones en todo el mundo, es porque gracias al oro de América estaban creando un enorme imperio. Y en ese imperio es que llevaron ellos sus misiones, fueron creando la Iglesia Católica como existe el día de hoy. El siglo XVI fue el gran siglo misionero de la Iglesia Católica. ¿Alguien más? Hermano Bernabé. Sin salirnos del tema, continuando con esto mismo, podríamos pensar que la conquista, más que descubrimiento, la conquista de América, principalmente por parte de los españoles, influiría positivamente para la causa de la reforma, del mismo modo como la guerra con los turcos fue una distracción para el emperador Carlos V, que la conquista fuera una distracción para España, para debilitarla en cuanto a atender, combatir a la reforma. ¿No podemos ver ese aspecto positivo? Quizá, por lo menos en teoría sí, pero cuando yo miro el cuadro completo, ¿verdad? Primera cosa por el oro. El oro indudablemente fortaleció a España de una manera que no había estado, nunca había sido antes, ¿verdad? Y España usó ese oro para oponerse a todo lo que fuera protestante. Pero por otra parte, porque España de alguna manera tuvo una vitalidad religiosa tal que allí surgió los principales líderes de la Reforma Católica. Bueno, había una reforma antes de la Reforma Protestante, pero Francisco de Loyola, los jesuitas, todo eso surgieron de allá, y los jesuitas españoles tuvieron suficiente fuerza como para hacer una enorme orden misionera acá y en todo el resto de América y hasta Filipinas, ¿no? Y bueno, y por la otra dirección hasta Japón. Y al mismo tiempo ser la gran fuerza que se oponía a los protestantes en Alemania. Y eso es nada más un ejemplo. Yo creo que posiblemente ha habido alguna ayuda, pero yo no creo que distracción en el sentido que no pudieran ocuparse. No, lo que sucedió más que nada fue que todos los recursos que venían de acá se usaban allá para las guerras de allá. ¿Hay alguna otra pregunta? Pastor, ¿puedes pasar aquí? Para que te puedan escuchar todos. Ya nomás el hermano, y vamos a dar algunas instrucciones antes de pasar nuestra comida. Pásale. Doctor González, usted mencionó brevemente la teología medieval. Era
su característica. Una de las características de la teología medieval era el énfasis en un Dios juez, cuyos temas recurrentes eran el purgatorio, el infierno, la culpa. Frente a eso, la teología protestante habla de la gracia y de la fe. Pareciera que hoy en día muchos protestantismos o iglesias evangélicas han vuelto a esta teología medieval, poniendo énfasis en esto. No sé qué opina al respecto. Sí. Parte del problema está en que hemos perdido el sentido qué cosa es la santidad de la iglesia. Y los bolivianos tenido parte de esa culpa. La iglesia no es santa porque sus miembros son puros. La iglesia es santa porque su cabeza es santa. Cuando yo digo en el credo, creo en la santa iglesia, no estoy diciendo, creo que esta gente son buena gente. Porque si estoy diciendo, soy un hipócrita. Lo que estoy diciendo es, yo creo que este pueblo es el cuerpo de la santa cabeza Jesucristo. No es la pureza lo que hace a la iglesia santa. Es la santidad por Jesucristo lo que llama a la iglesia a ser pura. Pues nos olvidamos de eso, y esa ha sido parte de la historia del movimiento wesleyano. Cada vez que nos olvidamos de eso, entonces sale un grupo que dice, no, nosotros somos más santos que ustedes, nos vamos allá y hacemos otra iglesia. Entonces son los santos allá y los pecadores acá. Y esta es la santa iglesia. Claro, a la otra generación salen otros santísimos entre los santos, ¿verdad? Y se van y hacen otra iglesia. Y después entre los santísimos salen los santísimos, yo no sé, ¿verdad? Y sigue aumentando. Y ahora, claro, eso lleva entonces a ese énfasis en que la iglesia tiene que ser pura, en el sentido de que todo el mundo tiene que ser austero. Esa es parte también de lo que sucedió entre los puritanos también, ¿verdad? La pureza de la iglesia depende en la pureza. Me parece que eso es un error fundamental. Claro, llegamos para allá. Pero muchas de las cosas medievales vuelven hasta el día de hoy, constantemente. Ya que no vamos a tener oportunidad de decir eso, mira, déjame decirle las indulgencias. Sacamos un librito, no solamente México sacó libros sobre la reforma, ¿verdad? Sacamos un librito allá en los Estados Unidos que se llama Nuestras 95 Tesis, que es un libro sobre la reforma, varios autores, pero le pedimos a los autores que cada uno sugiriera algunas tesis que quisieran clavar en la puerta de la iglesia hoy. Y de ahí sacamos 95, las juntamos y están ahí las 95 tesis. Y una de las tesis que surge ahí, que es bien interesante, es que el Evangelio de la Prosperidad hoy es una nueva venta de indulgencias. La venta de indulgencias es un negocio que tú haces con Dios. La diferencia está en que la indulgencia lo que te pagan es el cielo y en el Evangelio de Prosperidad lo que te pagan es la lotería. Pero es la misma cosa, en otras palabras, tú si le das algo a Dios, Dios te va a dar algo a ti. Y Dios es un comerciante. Y esa visión es la que está básicamente tras todo eso. Si tuviéramos tiempo, en otra congregación, otro día, si después no se cansan y invitan otra vez. En la iglesia antigua hay varias tradiciones teológicas que son bien importantes para entender todo el proceso hasta el día de hoy, y muchas veces nos olvidamos de algunos elementos que son bien importantes. Y que tanto Lutero como los católicos siguieron en ese sentido el mismo bote. Pero hay otras dimensiones del Evangelio que podemos descubrir. Pero eso para otro día, como un anticipo. Gracias. Gracias. Antes de salir, hermanos, varias cosas. Tenemos allá atrás un stand con los libros del hermano Justo y algunos otros autores que tenemos ahí que son parte del acuerdo que tuvimos, del movimiento que trabaja esa literatura. Tenemos algunos ahí de Hugo Magallanes, que es un ex compañero de nosotros también. Entonces, si ustedes pueden comprar un libro, nos ayudaría, porque la venta de estos libros también son parte para el sustento de este evento. Así que les invitamos.
Para la comida, antes de la comida, las conferencias, hermanos, se están grabando. Por una situación técnica no pudimos grabar la primera, pero a partir de esta conferencia ya está grabando. Se va de manera moderna, todas las conferencias van a costar 100 pesos, pero se va a dar un link, ¿sí? Entonces usted paga, ahí en inscripciones paga, se le va a dar su link con su número y usted sube a internet y baja sus conferencias y las graba, ¿sí? Acuérdense que eso funciona, creo que están ahí, se las mandan y por 20 días o 30 días están ahí y usted puede descargarlas y luego ya desaparece ese link. Es la manera más moderna que se hace. Sí. Bueno, ok, gracias. Esta conferencia. La pasada no la grabaste. Ok, bueno. Muy bien. Miren, vamos a dividir, ahora sí como dijo el hermano, a los santos y a los santísimos. Por cuestiones prácticas, hermanos, en el comedor de abajo solamente podemos tener a 200 personas. Entonces, en la parte de arriba, en el cuarto piso, se ha habilitado un espacio para que coman 100 o 120 personas. Entonces, el pastor Rodolfo me decía que por cuestión de práctica, todos los que están en el mezanine pueden salir, subir un piso y ahí les van a servir, ahí están. Pero aparte de ellos, necesitamos 20 jóvenes más que quieran subir arriba a comer, ¿sí? 20 jóvenes más, tenemos más o menos capacidad para 100 personas. Allá va a ser más rápido que aquí, acá abajo. Los de abajo, permítanme, no se vayan todavía. Los de abajo vamos a hacer fila en el pasillo, como lo hicimos en el momento del pray. También quisiera nomás decirles que tenemos de aquí hasta las 6:30. Entonces, parte de la idea del encuentro es que convivamos. Si algunos de ustedes se pueden quedar después de comida, pueden estar ahí en el salón, reunirse con otros pastores, platicar. Es parte de la convivencia. Si alguno de ustedes sale, porque hay muchas partes aquí donde visitar, inviten a otros pastores, platiquen con ellos. Creo que es parte del encuentro, la relación, la convivencia, el conocimiento de unos con otros. También voy a pedir al obispo Cruz que pase aquí para que nos guíe Dios en la oración para terminar esto y terminar con una oración. Vamos a pedir, hermanos, que oremos por el presbítero Francisco Bruneda. Se puso malito y lo tuvieron que trasladar al hospital. Entonces vamos a incluirlo y damos gracias a Dios por esta conferencia y oramos de una vez por los alimentos. Obispo Cruz. Vamos a orar, hermanos. Nos da mucho gusto ver al obispo Felipe Ruiz, que ya llegó. Vamos a orar. Dios, agradecemos este momento en que disfrutamos de tu reino, estas conferencias, estas pláticas y diálogos, y mirarnos unos a otros como hermanos. Te damos gracias por la vida que nos permites hoy. Y agradecemos por los alimentos que tomaremos juntos, dando gracias porque los tenemos aquí, pero también nuestras familias que se han quedado en casa tienen alimento. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar, hermanos, a las 6:30 regresamos a la cena.